Bienvenidos, amables amigos fetevidentes, a nuestro encuentro Buenas Nuevas para Todos, con un formato nuevo. Como les decía, vamos a intercambiar con el otro formato de entrevista. Es un intercambio. Porque consideramos que es importante la catequesis, ¿no? Y sobre todo conocer el pensamiento, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar este formato, este curso, si se quiere, con el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y siguiente, donde según el evangelista, ¿verdad? Jesús pronuncia su gran discurso inaugural del ministerio, un discurso que podríamos también conocer como la carta magna del reino de los cielos. Podríamos considerarlo como la constitución del reino de los cielos. Yo les insisto, queridos amigos, que sería bueno que ustedes tomen la Sagrada Escritura en su casa, ¿verdad? Y la lean. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Estos tres capítulos, en el orden de redacción del Evangelio de Mateo, constituye la doctrina principal, lo esencial, lo fundamental de nuestro Señor Jesucristo, que yo llamo también la gran propuesta del reino de Dios, el contenido, lo esencial del reino de Dios. Consideremos que el Evangelio de Mateo, como les decía ayer, está escrito para cristianos provenientes del judaísmo. Y es por eso que San Mateo toma la precaución de narrar lo que para Lucas y Marcos no es tan importante, las prácticas judías, pero desde la óptica, desde la visión de la nueva economía de la salvación que el mismo Jesús ha predicado y que él ha vivido, que ha inculcado en los apóstoles. Bueno, antes de entrar en el tema, yo quiero invitarles a que juntos hagamos una oración y nos pongamos en la presencia del Señor, que este programa sea de bendición para todos ustedes. Entonces los invito a que oren conmigo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, Padre de las luces, Padre del amor, te damos gracias por tu pedagogía paterna, porque no nos has abandonado, no nos has dejado solos, te has revelado en plenitud, mandando a tu Hijo Jesucristo al mundo, nacido de una mujer para rescatar a quienes estaban bajo el peso de la ley, pero también para rescatar a todos los hombres de toda raza, pueblo, lengua, nación. Queremos pedirte, Padre, que este programa sea de bendición para todos los fetevidentes, que por medio de este programa la gracia de tu amor y de tu espíritu llegue al corazón de todos los que atentamente siguen la transmisión de este programa. Te pido que les bendigas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, y como les decía, pues vamos a presentar esta carta magna del reino de los cielos. Yo les decía que cuando tratamos con los evangelistas y también con el apóstol Pablo y los profetas en el Antiguo Testamento, con los hagiógrafos de la Sagrada Escritura, estamos tratando con teólogos, que ellos tienen una manera de pensar. Para comprender sus escritos y saber qué querían comunicar, no solamente hay que considerar la cultura en la que ellos vivieron, no solamente hay que considerar el lenguaje que ellos utilizaron, la lengua que ellos escribieron, también hay que adentrarnos en su pensamiento, qué pretenden, qué buscan. Y en el caso del Evangelio de Mateo, que es el que yo les propongo que estudiemos ahora, hay que considerar desde luego el género literario que utiliza
Mateo. Hay un género literario propio. ¿Qué es un género literario? El género literario es una manera o una forma didáctica, verbal, de comunicar un mensaje. En la Sagrada Escritura hay varios géneros literarios. Está, por ejemplo, los salmos, son géneros literarios, son cantos, son oraciones compuestas con música. Entonces tiene un género propio y una forma, digamos, de redacción, se llama salmos, que no es propia del libro de los salmos, también lo encontramos en el libro de Isaías, lo encontramos en el libro de Tobías, lo encontramos en el libro de Daniel, lo encontramos en el Deuteronomio, incluso lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en algunas cartas de San Pablo, en el Apocalipsis. Eso es un género literario. Tenemos otro género literario que son narraciones. Por ejemplo, el libro del Génesis nos trae una narración. En el libro de las Crónicas hay muchas narraciones. Una persona, un hagiógrafo, narra un evento histórico, pero a su modo. Y allí entramos a otro género literario, como puede ser el cuento. El cuento es un género literario. El cuento no se puede tomar literalmente lo que dice, pero tiene un mensaje. Un ejemplo de esto es el libro de Jonás. El libro de Jonás es un cuento de un hombre que entró en una ballena, estuvo 3 días en una ballena, la ballena lo arrojó en el mar por negarse a predicar a una ciudad que se llamaba Nínive. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que todo sea falso, no. Es una manera de comunicar un mensaje a través de un género literario. Tenemos otros géneros literarios en la Sagrada Escritura, como son los poemas, Job, Cantar de los Cantares. También encontramos en el Eclesiastés también algunos poemitas, en fin. Y tenemos, no voy a entrar aquí porque no es una clase de géneros bíblicos, también tenemos el Apocalipsis, que es otro género. Este género que se desarrolla bajo la persecución, primero de los griegos en el Antiguo Testamento, en la época de Daniel, y entonces surge una manera didáctica de transmitir un mensaje a través de simbología para quienes persiguen no se den cuenta y no capten cuál es el mensaje oculto que hay. Ese mismo mensaje o ese mismo género lo tenemos nosotros al final de la Biblia en el Apocalipsis, cuando se recrudece la persecución de los primeros cristianos. Entonces San Juan acude a ese género apocalíptico para transmitir un mensaje de forma cifrada. Es precisamente con el fin de quienes persiguen la iglesia no sepan los detalles, y por eso encontramos toda esta simbología allí en el libro del Apocalipsis. También hay un género literario hermoso que se conoce como evangelio. Entonces, cuando uno lee el evangelio, uno estudia el evangelio, uno tiene que saber que está frente a un género literario y no pretender de que Mateo, Lucas, Marcos y Juan tengan un cuaderno y que estén escribiendo paso a paso todo lo que Jesús dice o grabándolo para luego reproducirlo, porque los evangelios no son biografías de la vida de Cristo. Entonces, hay que conocer cuál es ese género, ¿verdad?, que se conoce como evangelio, que es propio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué entendemos por género evangélico? Es comunicar una buena noticia. La palabra evangelio, del griego evangelion, significa anunciar una buena noticia. Las buenas noticias en la antigüedad se comunicaban a través de un edicto, a través de un acuerdo. Entonces llegaba un personaje importante del imperio, ¿verdad?, un embajador, un emisario, un encomendador. Entonces reunía a la multitud y leía el evangelio, es decir, leía la buena nueva. Con esa intención, Mateo, Marcos y Lucas, entonces redactan la vida de Cristo bajo el prisma de un género literario que se conoce como evangelio. Para nosotros, ese género
significa anunciar al mundo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que los 4 evangelios, cada uno según su estilo redaccional y su pensamiento, con su intención teológica, tiene ese género, que significa demostrar que el hombre que ha sido crucificado, ha resucitado, es el Mesías esperado de Israel y es el Salvador de la humanidad. Digamos así, a modo de síntesis, si tenemos esto en nuestra mente, en nuestro corazón, en la conciencia, entendemos qué es lo que van a redactar Mateo, Marcos y Lucas. Yo les decía ayer, además, Mateo, Marcos y Lucas, antes de escribir, hacen un trabajo de recopilar una información oral que los apóstoles están transmitiendo. Recuerden que cuando Mateo, Marcos y Lucas escriben su evangelio, ya la iglesia ha iniciado, ya hay bautismos los domingos, ya se celebra la Eucaristía dominicalmente. Entonces los apóstoles están dispersos y se ve la necesidad de poner por escrito lo que ellos están predicando. ¿Qué es lo más importante de la predicación de los apóstoles? La pasión y resurrección de Jesús. Estos surgen como 2 grandes bloques o un gran bloque según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego, para profundizar las catequesis bautismales de los presbíteros que los apóstoles han dejado en cada comunidad, hay que poner por escrito lo que los bautizados tienen que vivir. Y allí entonces viene la redacción de la vida de Jesús según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego, después que ya esto se ha escrito y se ha predicado y se celebra en la liturgia, dice, oye, falta algo. No sabemos nada de la infancia de Jesús. Y entonces Lucas y Mateo buscan esos documentos orales, eso que se transmite, esos testigos de la tradición, y colocan al inicio del Evangelio, ¿verdad?, la información que goza la primera comunidad, las primeras comunidades cristianas sobre la infancia de Jesús, que sin lugar a duda viene a través de los labios de la Virgen María. Fíjense cómo se escriben los evangelios, al revés de lo que tenemos. Primero, los grandes bloques de la pasión, muerte y resurrección. Luego, la vida informativa de Jesús y por último, los detalles de la infancia históricos que están como testimonios en las primeras comunidades primitivas. Vamos a un cambio y volveremos con ustedes para entrar en materia del Evangelio según San Mateo. Adelante. Volviendo, queridos amigos, al tema del que les platicaba en el bloque anterior, por esto no coincide la redacción de los evangelios. Algunos que no conocen, ¿verdad?, estas cositas, critican y dicen que hay contradicciones entre los evangelios, que no dicen lo mismo. Miren, el hecho de que no digan lo mismo y que vengan de diferentes fuentes es el testimonio más fehaciente de que esto es verdad, de que esto no es cuento, de que esto no es mentira. Solamente para que ustedes sepan, hay más de 2000 papiros distintos sobre los evangelios en diferentes museos. Y los más antiguos vienen del siglo IV, porque también alguno podrá preguntar, bueno, ¿y de dónde viene todo esto? ¿Dónde está el evangelio de Mateo, de Marcos y Lucas? Bueno, no existe, no existe. Pero tranquilos, el hecho de que no exista no significa de que no existió, tal cual nosotros lo tenemos. ¿Cuál es la prueba de que lo que nosotros tenemos es realmente lo que escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Bueno, que en esos 2000 papiros, porque habían 2 maneras de escribir en aquella época, una en papiro, que es una planta, y otra en pergamino. El pergamino venía de piel de cabritos o de ovejas, y el papiro de plantas, pero un papiro bien conservado se desintegra con el tiempo porque es una planta vegetal.
Aquí el dato es que varios papiros de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, de diferentes comunidades, de diferentes, digámoslo así, bolígrafos de plumas, coinciden exactamente en lo mismo, la variación punto, coma, alguna letra, y que vienen de territorios distintos. Esto quiere decir que los copistas, que eran monjes, que tenían una copia del Evangelio de Mateo, procuraban copiarlo tal cualmente, porque no había imprenta en aquella época, y por eso tenemos esos diversos papiros de diferentes regiones, y todos coinciden. O sea, es una prueba de que se respetó la inspiración, y los monjes, que en su mayoría pues, eran quienes escribían o transcribían lo que llegaba a sus manos, que se leía en las comunidades primitivas, eran muy celosos a la hora de copiar esas fuentes. Hay unos papiros más antiguos que datan del siglo II, incluso algunos del siglo I, y coinciden con los del siglo IV, y que vienen de diferentes épocas y territorios. Esto es interesantísimo, queridos amigos. Entonces estamos aquí ante un hecho, ¿verdad?, literario, porque está la mano, la inteligencia, la habilidad, el arte de un agiógrafo. Agiógrafo se le conoce al que escribe los libros de la Biblia, y la Biblia tiene 73 libros. En cada uno hay un agiógrafo distinto y hay libros que tienen varios agiógrafos. Mateo es un agiógrafo. Yo decía ayer que este Mateo se conoce como Mateo griego y que existió otro Mateo más extenso que este, que se conocía como el Mateo arameo. Sabemos de su existencia por los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los sucesores de los apóstoles. Los sucesores de los apóstoles hablaban, escribían, y esos libros los tenemos, esos escritos los tenemos, de la existencia de este Mateo arameo, que se extravió, en algún momento de la historia se extravió. Es muy probable que ese Mateo arameo haya sido escrito directamente del evangelista, y es probable que el Mateo griego, que ha llegado hasta nosotros, lo tuvo de referencia para escribir su evangelio. También les decía que la teoría más aceptada por los biblistas es que Mateo y Lucas, al momento de escribir sus evangelios, tomaron de referencia al evangelio según San Marcos. ¿Y de dónde lo tomó Marcos? De la predicación de San Pedro. San Pedro fue el gran evangelista. Ahora, me gustaría también conversarles sobre San Lucas, porque es muy erudito y utiliza un lenguaje muy clásico. El griego de Lucas es muy profundo y usa palabras propias suyas y exclusivas. Pero ¿por qué cito Lucas? Porque Lucas, a diferencia de Mateo y Marcos y Juan, es un historiador. Él acompaña a Pablo en su viaje y escribe paso a paso todo lo que está viendo en las comunidades, en los hechos de los apóstoles. Cómo Lucas se toma el trabajo como historiador de escribir la vida de las primeras comunidades cristianas, él hace un trabajo investigativo también sobre la vida de Jesús. Y esto lo menciono porque si queremos de los 4 evangelios tener un dato de cómo interpretar toda la vida de Cristo paso a paso, tenemos que ir a San Lucas. Es el gran historiador. Partiendo de eso, es Lucas el que nos dice probablemente el momento más atinado en que pronuncia este discurso que Mateo lo tiene al inicio de la actividad pública del Señor. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, ya lo dije al principio, por la intención del agiógrafo. Mateo quiere demostrar a los cristianos que han sido bautizados, que provienen del judaísmo, quiere presentar en forma de catequesis la doctrina esencial de Jesús, que no la coloca en el lugar histórico en que la pronunció, sino en un lugar intencional, que es lo que vamos a ver ahora. El Sermón del Monte, conocido como el discurso inaugural del ministerio público de Cristo, que fue
pronunciado justo en este lugar que está a mis espaldas. Ahí ustedes ven una iglesia octogonal que fue construida en el siglo XX, pero más debajo de esta iglesia octogonal hay restos de una iglesia primitiva bizantina, estamos hablando del siglo VI, para recordar el lugar donde Jesús pronunció el discurso inaugural. Sí, que el Señor se subió en este monte y predicó ante las multitudes, eso no hay duda y es un acontecimiento histórico. Lo que quizás no ocurrió es que de una sola iniciativa Jesús pronunció estos 3 capítulos tal como lo vemos en Mateo. Aquí es donde está la intención del autor. ¿Qué quiere demostrar Mateo? Recuerden que Mateo es judío, el evangelista, que probablemente es el núcleo que utiliza Mateo griego, le está escribiendo Mateo a los judíos conversos. No digan, por favor, que los primeros cristianos no siguieron a Jesús y que eran judíos, o que los que debieron ser los primeros cristianos. Miren, no hay duda, los judíos se convirtieron. Habían muchos judíos en la época de Jesús y un grupo no lo hizo y le hizo la frente a los primeros cristianos, le hizo el frente, pero muchísimos judíos se convirtieron. En la casa de María, en Nazaret, había una comunidad judeo-cristiana, la casa de Pedro había una comunidad judeo-cristiana, la casa de José había una comunidad judeo-cristiana, y así podríamos citar muchos eventos arqueológicos que corroboran que los primeros cristianos eran judíos. Ahora, el Evangelio de Mateo fue escrito para esos judíos que habían sido bautizados y que tenían una vida nueva, que se reunían a celebrar la Eucaristía y que además iban a la sinagoga los sábados. Porque los primeros cristianos no dejaron de ser judíos y no dejaron de practicar la fe judía. Y surgieron algunas diatribas. Y esto es lo que estamos viendo en el Evangelio de Mateo. Mateo tiene algunos puntos de inflexión. Es decir, Mateo quiere demostrar que Jesús es el Mesías y que lo que anunciaron los profetas se cumple en él, en la forma redaccional que lo hace. ¿Qué quiere demostrar Mateo con su Evangelio? La llegada del reino de los cielos, la llegada del reino de Dios, que no es solo para esos judíos que se han convertido, también es para el mundo entero, para el universo. Y eso es lo que usted y yo debemos considerar. Un cristiano trabaja ante todo por la divulgación, la instauración del reino de Dios. Si nosotros leemos el Evangelio de Mateo, olvidando el Evangelio de Lucas, de Marcos, de Juan, vamos a ver que todo el Evangelio de Mateo está en función de la llegada del reino de los cielos o el reino de Dios, la instauración del reino de Dios que Jesús trae, aporta, y que los apóstoles deben anunciar al mundo entero y que deben instaurar en el mundo entero ese reino de los cielos, aquí y ahora, mas no la plenitud, porque es en la escatología, es la iglesia. El Evangelio de Mateo es un evangelio además eclesial. Eso lo veremos más adelante, a partir de la segunda parte del Evangelio de Mateo. Ahora, ¿qué ocurre? Para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Así como Moisés, antes de establecer una alianza con Israel, los israelitas que habían salido de Egipto, donde habían estado esclavos 430 años, entonces, antes de llegar a la tierra prometida que emana leche y miel, van al monte Sinaí, una parada obligatoria que Dios quiere. En esa montaña está Yahvé. Moisés sube a la montaña para saber qué quiere Yahvé de Israel, le da los 10 mandamientos y entonces promulga a la bajada de la montaña los 10 mandamientos.
Bueno, esto es lo que está diciendo Mateo. Hay una montaña, la montaña es el monte de las bienaventuranzas. Jesús está allí como un nuevo Moisés, porque lo que va a predicar Jesús es el contenido de la ley de Moisés llevado a su plenitud. Jesús dice en Mateo 5, 6 y 7, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino llevarlo a su plenitud, a la perfección. Entonces, antes de establecer la alianza, en la cruz que quedará impresa en el corazón de los apóstoles en Pentecostés, ya no en tablas de piedra, Jesús, como nuevo Moisés, presenta los mandamientos, presenta la explicación de los mandamientos y lo hace desde la autoridad de un rabino. Por eso se sienta. Él podía predicar de pie y de hecho lo hizo muchas veces. Pero en la mentalidad de los judíos conversos, aquellos que han sido bautizados, que pertenecen al nuevo Israel, que es la iglesia, cuando ven en el Evangelio que Jesús se sienta, es porque está hablando desde su cátedra, de su autoridad, como los rabinos lo hacían en la sinagoga. El mismo Jesús dice, en la cátedra de Moisés se ha sentado mucho, ¿no? Lo dice en el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Bueno, Jesús se sienta en la cátedra de Moisés. Aquí está la promulgación, aquí está el estatuto, aquí está la constitución del reino que él instaura. No viene a abolir la vieja constitución, viene a llevarla a su plenitud. Fíjense, a Jesús lo pudieron haber juzgado por impostor, lo pudieron haber juzgado por haber levantado un pueblo en su época. A Jesús no lo pudieron haber jamás juzgado por haber predicado algo en contra de la ley de Moisés. Jamás. Al contrario, no ha habido en toda la historia de los judíos un personaje que defienda tanto la ley de Moisés como Jesús. Lo que ha venido es a afinarla, a llevarla a su plenitud, a explicarla. Entonces, este dato es interesante. En una montaña, el nuevo Moisés da la ley, los mandamientos, lo explica. Y luego, ¿cuántos son esos? ¿Cuál es la introducción a la explicación de la ley de Moisés? 8 bienaventuranzas. Otro detalle, porque el 8 es el número sagrado llevado a su plenitud. Para los judíos en la época de Jesús, la mentalidad de aquella época, los números representan algo. El 6 representa la imperfección. 3 veces 6, como en el Apocalipsis, es una persona imperfecta, muy imperfecta. Sin embargo, el 7 ya es el número de la perfección. Las bienaventuranzas son 7 más 1. Es la perfección llevada a su máxima expresión. Por eso son 8 bienaventuranzas. Y por eso la iglesia que está a mis espaldas, que es la iglesia de las bienaventuranzas, tiene 8 lados, que representa la perfección. Por eso también las pilas bautismales en las iglesias paleocristianas siempre se hacían octogonales, por la simbología del 8, un número sagrado. Bueno, queridos amigos, mañana o en el próximo programa vamos a explicar esta ley de Moisés y vamos a explicar, o mejor dicho, esta explicación de la ley de Moisés que hace Jesús y cuál es el mensaje para nosotros hoy. Que no somos judíos recién convertidos y bautizados, somos cristianos. Pero de igual modo, este Mateo 5, 6 y 7 es nuestra constitución, es nuestra carta de identidad como ciudadanos del reino. Tenemos que aprendernos esto. Yo aquí quisiera destacar para despedirme que sí, FETV tiene una línea editorial, la línea editorial de la iglesia y de la iglesia arquidiocesana. Pero como discípulos de Cristo, tomando las palabras de un nuncio amigo mío, que un día me dijo un obispo, mira, nuestra primera línea editorial como miembros de la iglesia es la de línea editorial de Jesús, es el pensamiento de Jesús.
lo que nosotros primero debemos leer y predicar siempre lo que Jesús enseñó. Y a veces no conocemos lo de que Jesús enseñó y predicó. Y entonces le obligamos a la gente a estudiar documentos de la iglesia. Claro que hay que estudiar los documentos de la iglesia, lo que dicen los papas, los sínodos, por supuesto. Pero mi pregunta es, ¿conocemos lo que Jesús predicó? ¿Lo conocemos? ¿Lo hacemos vida? Entonces el fin de este programa es conocer el pensamiento de Jesús. ¿Qué predicó Jesús? ¿Qué quiere de Jesús hoy? Porque Jesús en el cielo no ha cambiado su pensamiento. El pensamiento de Jesús en la tierra es el pensamiento de Jesús en el cielo. Él piensa en el cielo como pensaba en la tierra. Entonces tenemos que aprender los evangelios esencialmente. Los evangelios es el corazón de la Sagrada Escritura. Y nosotros los cristianos católicos, a diferencia de otros no católicos, nosotros interpretamos el Antiguo Testamento y aún las cartas de Pablo y el Apocalipsis y la carta a los Hebreos, todo lo interpretamos desde el Evangelio, desde el pensamiento de Jesús. No así otros grupos, que para ellos todo es palabra de Dios. Y toman lo que dice Moisés, lo que dice Ezequiel, lo que dice Deuteronomio, lo que dice el Apocalipsis, todo. Y lo que dice Jesús, igual, en el mismo plano, pues para nosotros no. Por eso no podemos nosotros celebrar una Eucaristía en ninguna parte del mundo, ni celebrar un sacramento, sino proclamamos el Evangelio de Jesús. Queridos amigos, les doy mi bendición y que el Señor los acompañe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe siempre. Que Dios les bendiga.